Bueno, vamos a meditar en la palabra de Dios acerca de dos personajes que la Biblia nos habla como el cordero y como el lobo. A lo mejor en los primeros siglos o en las primeras fechas, cuando se dijo que se predicara el Evangelio, fue la gran comisión de ir por todo el mundo, pero empezando por nuestra casa, nuestra colonia, y después ir avanzando hasta el fin del mundo. En este caso vamos a meditar lo que la palabra de Dios nos dice en sí, una vez que ya dimos el primer paso, qué es lo que debemos hacer como iglesia. Aquí quisiera que tuvieran en sus Biblias el libro de Mateo 10:16. Vamos a leer 4 versículos al respecto, pero primero Mateo 10:16 nos dice: He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. A lo mejor durante muchos años la iglesia ha buscado que se agreguen a la congregación más ovejas. Se habla del Evangelio y donde hay aceptación, donde escuchan el Evangelio, se les visita y se les invita y se agregan. Entonces las ovejas invitan a las ovejas y las ovejas se agregan. Pero ¿qué nos dice este pasaje? ¿A quiénes hay que ir? ¿A las ovejas o a los lobos? Y muchas veces cuando creemos que hay un lobo, lo cortamos y lo alejamos. Pero nosotros como ovejas, ¿qué dice? He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿A quiénes estamos encomendados a ir? A los lobos. ¿Y qué hacen los lobos? Comen carne. Imagínense, van 5 ovejas a visitar a 100 lobos hambrientos. ¿Qué pasaría si se va de manera directa? Pues los lobos hambrientos van a comer a las 5 ovejas. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. La naturaleza del lobo es comer. Entonces por eso el Señor nos dice, nos manda a nosotros ir a donde están los lobos, pero luego nos da la indicación de cómo debemos ir. ¿Para qué? Para que no haya esa reacción natural de la naturaleza, que los lobos comen ovejas. Nos dice ser sencillos. ¿Qué significa? Cuando demos a conocer la palabra de Dios, debemos actuar con sencillez. ¿Y qué es la sencillez? Cuando una persona es sencilla, carece de ostentación, no ofrece dificultad, no requiere procesos complicados para llegar a Dios. Es fácil de utilizar el lenguaje que se utiliza, no requiere conocimiento previo, carece de complejidad. Cuando se dé a conocer la palabra de Dios a los lobos, no hay que darles a conocer con palabras muy complejas. Aquí nos dice la palabra de Dios, ser sencillos como palomas. ¿Y por qué la sencillez como palomas? Hay muchos animales que son sencillos, pero aquí nos dice el Señor que vayamos a donde están los lobos y hablemos con los lobos, pero seamos sencillos, como dándoles a conocer la palabra de Dios de manera sencilla, como lo hacen las palomas. Las palomas son símbolo de paz, de reconciliación, y se relaciona con el Espíritu Santo. Si recuerdan, cuando se bautizó a Jesús, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, simbolizando la reconciliación que Dios quiere que haya con Dios, con los lobos, que los lobos se reconcilien con Dios. Y nosotros debemos ir con esa sencillez de las palomas. El Señor nos dice que si vayamos, 1, a los lobos, 2, ser sencillos como palomas. Y luego nos dice que cuando vayamos, seamos prudentes como las serpientes. ¿Qué significa la prudencia? Significa la capacidad de pensar antes de ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que esto puede conllevar y adecuar y modificar nuestra conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Eso es la prudencia.
Y si nosotros actuamos así, actuamos con templanza, con cautela, con moderación, con sensatez, con buen juicio, respetando los sentimientos. A veces se da el mensaje de salvación y luego lo que producen los lobos es agresión. ¿Por qué? Porque se les afecta sus sentimientos. Es respetando los sentimientos, su vida, sus libertades, actuar con precaución para evitar posibles daños para nosotros y para la misma persona que escucha. El Señor nos está mandando ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Pero en los últimos años nos hemos centrado nada más aquí, en la iglesia, no nada más hablando de lo local, sino a nivel mundial. A nivel mundial, la iglesia se ha enfocado nada más en la iglesia con los corderos que existen en el rebaño y se invita a otros corderos que están afuera. ¿Qué ha pasado? Pues el Señor se ha permitido en este año y el año pasado la pandemia para modificar la conducta y las prioridades de la iglesia. En este sentido, yo creo que los misioneros, cuando han ido a los campos, han visto que en el campo están rodeados de lobos. Y ahí, pues, en los últimos años o en las últimas fechas, pues, la hermana Aris y Amner, que han estado en esas zonas, han visto cómo se envuelven y cómo actúan los lobos. Y ellos han actuado de manera prudente y han actuado de manera sencilla, que es lo que el Señor quiere, pero que nosotros seamos de esa manera. Aquí la serpiente que se menciona es la serpiente blanca, que simboliza pureza, nuevos comienzos, sabiduría, poder, salud y fuerza del Espíritu Santo para dar a conocer el mensaje de salvación. Y este llamamiento es para toda la iglesia. Dice: aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Muy bien. Ahora les invito a que vean, vamos a meditar muy rápido y corto, pero necesitamos ver estos aspectos. Nos vamos a Isaías 65:25. ¿Qué nos dice? El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi monte santo, mi santo monte, dice Jehová. ¿Qué significa aquí? ¿Qué nos está diciendo? Que va a haber momentos en que los lobos van a conocer de la palabra de Dios, la van a tener en la mente, van a aceptar la palabra de Dios, pero aquí en su santo monte, que es en el templo, pues van a actuar como ovejas. ¿Por qué? Porque tienen en la mente los mandamientos de Dios, pero en su corazón no. ¿Qué va a pasar? Cuando llegue el lunes, martes, miércoles, van a actuar como lobos. Van a estar aquí en su santo monte comiendo pasto igual que los corderos. Cuando un lobo que ya aprendió de la palabra de Dios cómo actuar, va a comer el pasto igual que la oveja. La oveja, cuando come pasto, lo disfruta el sabor. ¿Y qué va a hacer el lobo? Cuando lo esté comiendo, le va a saber mal. ¿Por qué? Porque va a querer comer carne. Ya el lunes, martes o en la semana, ya va a actuar como es. Donde nadie lo ve, va a comer carne y ya el domingo va a venir otra vez. ¿Qué tenemos que hacer? Ser aquellos canales para que los lobos tengan el conocimiento de Dios, tanto en la mente como en el corazón. Aquí sí es algo de admirar de aquellas personas que ya aceptaron que la palabra de Dios es lo correcto, que la santidad es lo correcto, pero que a veces en el mundo, ya estando allá, caen y vuelven a caer. Una de ellas, pues aquí los tenemos en Gálatas 5:19. No sé si podemos ver lo que nos dice, lo que comen los lobos en la semana. Alguien que pueda buscar Gálatas 5:19, 20, 21.
Quien lo tenga le puede dar lectura. Gálatas 5, 19, 20, 21. Muy bien, entonces, ¿qué dice aquí? Que el lobo, ¿qué hace? Practica tales cosas. Lo practica en la semana. ¿Por qué? Porque su corazón no ha sido transformado. Su corazón piensa en comer carne. Su corazón no piensa en comer pasto. Y aquí nos dice, cuando un lobo espiritual come carne. ¿Cuándo? Cuando comete adulterio, cuando comete fornicación, cuando realiza actos de inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, envidias, homicidios, disensiones. Dice que lo practica, no solamente lo hacen el lunes, lo hacen el martes. Practicar es realizarlos de manera constante. Aquí la práctica, pues es realizar varias veces lo que se ha aprendido de forma habitual o continuada. Entonces el lobo ya aprendió a comer carne y a actuar así. Ya actuó y pues yo creo que hay que orar por aquellos lobos que tienen el conocimiento de Dios en la cabeza, pero en el corazón no. En el corazón tienen todavía esa actitud de comer carne. Chocan, pelean. Y yo creo que son los que necesitan más oración de todos, porque están en un conflicto constante. Aquí dice entre varias borracheras. No sé si han conocido a personas que toman todos los días y que cuando saben que le causaron daño a su esposa, a sus hijos, o que pierden dinero, dicen, ya no voy a volver a tomar. Lloran, juran, se hincan. Pero ¿qué pasa? Tienen la palabra de Dios en la mente, pero en el corazón no, porque Jesús no los ha transformado, no ha entregado toda su vida. Y el Señor dice que oremos y estemos con ellos para que esos lobos se transformen en ovejas. Ya lo tienen en la mente, pero en el corazón no. Saben que hacen mal, saben que están en contra de Dios, pero lo vuelven a hacer. ¿Y quién puede cambiar su corazón? ¿Ustedes, yo, la iglesia? No, solamente es Jesús. Y lo que tenemos que hacer es orar por ellos, pedirle la intercesión de Dios para que les toque su corazón y ellos en algún momento abran sus puertas de su corazón y puedan dejar entrar la palabra de Dios y no solamente tengan la palabra de Dios en la mente, sino también en el corazón. Cuando ya se transforme el corazón, ya se van a transformar de ovejas, de lobos a ovejas, de lobos a ovejas. ¿Y qué va a pasar cuando ellos practiquen como lo hacen, de comer pasto aquí en la casa de Dios, en el Monte Santo? También van a querer pasto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Por qué? Porque ya van a tener el corazón de un cordero, el corazón de una oveja. Y nosotros aquí podemos ver de aquellos hermanos que sí están luchando. Tienen la mente de cordero, pero el corazón de lobo. ¿Qué actitudes realiza para comer carne? Aquí nos dice contiendas. El lobo, y así lo vemos, que cuando se acerca otro lobo a la manada, ¿qué hace? Cuando es el lobo alfa, cuando es el líder, y llega otro, ¿qué hace? O crece uno dentro de la manada, se pelea. ¿Por qué? Por el primer lugar. Un lobo crea contiendas.
También nos dice disensión. ¿Qué hace el lobo? Es por una falta de acuerdo entre dos o más personas o falta de aceptación de una situación o decisión o una opinión, pues causa ese pleito, esa división. ¿Por qué lo hace? Porque es lobo, es normal. ¿Y qué tenemos que hacer como ovejas? Orar por él para que Dios le cambie el corazón, para que el corazón lo tenga igual que la mente, igual que cordero. No dice sácalo, recházalo. Es muy difícil, ¿verdad? En ese punto, como corderos. Aquí está, ya nos dimos cuenta que tiene la palabra de Dios en la mente, pero en los actos no, ni en su corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Pues pedirle a Dios que le cambie su corazón para que sea oveja. No dice recházalo, dice admítelo, ámalo, quiérelo. Y pide que Dios cambie ese corazón, siendo tú prudente como serpiente y sencillo como paloma. ¿Qué más menciona que es el corazón del lobo? Idolatría. La idolatría es el amor y admiración excesivos que se sienten por una persona o una cosa. A veces amamos más lo que está afuera que las cosas de Dios. Amamos más los bienes materiales, el dinero, y preferimos aún el trabajo, la diversión, el deporte, sobre Dios. Y eso es idolatría. Y si no estamos en la casa de Dios en la mañana, en la tarde o en los días que el Señor nos dice, y estamos en otras actividades, somos idólatras, porque tenemos excesivo amor hacia una cosa. No solamente es como pensamos que la idolatría son los ídolos, son las imágenes. Si nosotros amamos algo más allá que a Dios, que nos permite no tener comunión con Él ni con los hermanos, tenemos idolatría. Entonces hay que orar, si estamos en esa situación, orar para que el Señor nos cambie esa parte de nuestro corazón y tengamos el corazón de oveja y el pasto, que es el amor hacia Dios sobre todas las cosas, que sea nuestra prioridad, lo disfrutemos, porque recordemos, si hay alguna otra actividad que queramos más, dice objeto, actividad o persona, o si queremos a una persona más que a Dios, pues eso es idolatría. Y el Señor nos habla sobre esta cuestión. Son más puntos que yo les invito a que lo lean, lo analicen y los mediten. El hermano que tiene el corazón todavía de lobo, todavía tiene adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes, y no solamente las hace, sino las practica. Entonces es algo que debemos tener en cuenta. Y lo que dice Mateo 10:16, aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y nuevamente lo que leímos, Isaías 65:25, donde dice el lobo y el cordero serán apacentados juntos. Y así dice el Señor, vamos a convivir ovejas con lobos y debemos amar al lobo para que el Señor lo transforme y en su momento le sea útil, como vimos en la mañana, como Onésimo cuando regresó con Filemón, le sea útil al Señor y a la iglesia. Bueno, hay más puntos, pero yo creo que es lo básico y espero que el Señor nos ayude a entender cómo debemos comportarnos, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por su palabra y entendiendo y aplicando el mensaje y lo que Jesús nos
nos ordena de poder, de saber cómo actuar en esos momentos y en medio de donde estemos. Voy a invitar a Ever, que nos ayude a recoger las ofrendas. Y mientras pasa, bueno, que ore primero, y mientras pasa, vamos a cantar el coro 136. Gracias por los trabajos concedidos a mis hermanos, a mis hermanas, a sus negocios, a sus ingresos. Señor, permite que, pues, con un corazón agradecido, pues ellos puedan depositar su ofrenda, que puedan pues, manifestar pues, esa alabanza y ese reconocimiento de tu provisión en su vida. Y Señor, de lo que se ha recogido, te pido que sea bendecido y que sea multiplicado para la obra aquí en esta congregación. Sigue bendiciendo los trabajos, sigue bendiciendo tu salud para que tengan las fuerzas para trabajar adecuadas. Por cierto, en el nombre de Cristo, y puestos de pie, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis vamos a hacer una lectura en el capítulo 19. Capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer del 1 al 8. Lo vamos a hacer con voz fuerte, todos juntos. Después de la lectura voy a invitar a mi hermana Isabel que nos despida en oración. Vamos a hacer la lectura juntos. Dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía:
Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Tenemos avisos. Los avisos de las actividades generales que tenemos. Parece que este martes se reúne la femenil a las 10 de la mañana aquí en el templo. Este martes la femenil se reúne. El miércoles a las 5 de la tarde con el culto de oración y el sábado también para la oración. Miércoles y sábado a las 5 de la tarde para oración. Los cultos de los domingos a las 11 de la mañana, escuela bíblica dominical a las 10 y a las 5 de la tarde. Las células, en la semana tenemos las reuniones de las células en cada una de las colonias que hay. No sé si hay algún otro aviso. Sí, y el sábado se amplió una semana más para, por si gustan o desean traer ropa o despensa. Dentro de 8 días estaremos visitando el Tunal y el Obraje para poder entregar la ropa, todo lo que se recolectó, a las 2 de la tarde el próximo sábado. Creo que sí, ya es todo, y que Dios los bendiga, hermanos.